What's up YouTube, les doy la bienvenida a este nuevo video de Uakine y hoy vamos a ver el síndrome de motoneurona superior y las que pueden ser por distintas causas. Podemos ver lo que puede ser por causa de ACV o accidente cerebrovascular, por el TEC o traumatismo encefalocraniano y lesión medular. ¿Ya? Este video se va a dividir en 3 capítulos, por lo cual grabaremos primeramente en relación al ACV, que es uno de los más importantes, ¿ya? Y vamos a empezar la clase. De antemano también gracias por los que se han suscrito y comencemos. Tenemos que en una lesión cerebral adquirida se puede provocar por distintas causas o diversas patologías, como por ejemplo el ACV, un TEC, puede ser por un daño encefálico postquirúrgico, por una hemorragia, etcétera. Son las más conocidas y dentro de las más frecuentes son las dos primeras que salen ahí en la parte superior. También puede ser por alguna toxicidad metabólica o infecciosa o algún proceso inflamatorio. Ya, pero como habíamos dicho, las principales son el ACV y el TEC de esta lesión cerebral adquirida. Hablando en generalidades, tenemos que ahora este déficit o esta anomalía que se produce va a provocar diferentes consecuencias, como por ejemplo consecuencias físicas a nivel del sistema comunicativo, sistema cognitivo y de la conducta y emocional. Dentro de los más importantes en el aspecto físico tenemos la parálisis o la paresis. Parálisis, que es la parálisis es cuando no hay movimiento o el miembro no se mueve, no hace nada, ¿cierto? Está paralizado, como le dice su nombre. Y la paresia, que hay una debilidad muscular, ¿ya? Hay una disminución en la fuerza muscular. También tenemos que dentro de los déficits que hay en los aspectos físicos está el tono muscular anormal. Puede haber una hipertonía o una hipotonía. También tenemos la ataxia o que se afecta a la coordinación. Bien, como dije antes, la ataxia tiene que ver con la coordinación, pero en este caso la ataxia es una incoordinación de los movimientos, ¿ya? Y así también pueden haber otros aspectos físicos, como ustedes pueden ver en este cuadrito, como cefalea, fatiga, dolor, convulsiones, disfagia, ¿ya? Pero los que salen en el cuadrado rojo son los más importantes que se dan, ¿ya? Hablando de cuando se produce un ACV o un TEC. En los aspectos comunicativos tenemos como la disartria, ya, problemas para el habla, ¿cierto? Y la disfagia o problemas para la deglución o para tragar. De los aspectos cognitivos, como alteración a la memoria, atencionales, en la percepción, en resolver problemas, en la conciencia de peligro, todo eso está alterado, y déficit de automonitoreo y del juicio social. Y a nivel de conductual o emocional tenemos como por ejemplo cambios en el humor, explosiones de ira, desinhibición, baja en la motivación y psicosis, ¿ya? Ustedes le pueden dar pausa y leerlo más detalladamente, pero yo les estoy nombrando los signos más comunes que se dan, ¿ya? Cuando hay una lesión aguda en el cerebro, los primeros días se da una etapa llamada etapa hipotónica y se caracteriza por que hay una disminución en la actividad de los circuitos espinales, ¿ya? Y que estas aferencias de la corteza motora y el troncoencéfalo también están disminuidas, ¿ya? Tenemos que también coexiste una debilidad o una pérdida del movimiento voluntario. Hay una hiporreflexia, o sea, una disminución de los reflejos, y una pérdida de la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, dentro de los primeros días, cuando hay una lesión, existe una etapa llamada etapa hipotónica. Luego de varios días viene una etapa que es llamada etapa espástica. Esta etapa tenemos que, hablando de síndrome de motoneurona superior, ¿cierto? Tenemos que la espasticidad, más adelante vamos a ver el significado, ¿ya? Pero es muy similar a la rigidez, pero no son iguales, ¿ya? Tenemos que en esta etapa espástica está la espasticidad como signo, está la debilidad o pérdida del movimiento voluntario en comparación a la hipotónica, que la teníamos pero ahora la perdemos.
Está el signo de Babinski positivo, que es uno de los signos que nos ayudan a ver si es que es signo de o alteración de motoneurona superior. Y en comparación también con la etapa hipotónica, esta etapa espástica existe una hiperreflexia o aumento de los reflejos. En cambio en la otra había una hiporreflexia, ¿se acuerdan? Ya, entonces esto nos dice que hay un síndrome de motoneurona superior, ¿ya? En estas dos etapas, la hipotónica y luego la espástica. Hiperreflexia, para que les quede más claro, está descrito como un aumento del arco reflejo de la médula espinal, ¿cierto?, mediado por la hiperexcitabilidad del alfa motoneurona 1A aferente. Ya, o sea, todo este reflejo miotático está alterado, el arco reflejo medular, ya como se ha estudiado. Tenemos que los reflejos osteotendíneos como el aquiliano, el rotuliano, el tricipital, el bicipital, el reflejo del supinador y el masticatorio se ven alterados, ¿ya? Porque aumenta también el área reflexogénea, ¿ya? El área reflexogénea, ¿ya? Tenemos que los fenómenos que caracterizan a este signo, tenemos que es un aumento de la amplitud de la respuesta, hay una policinesia o muchos movimientos, ¿cierto? Aumento del área reflexógena, lo que había dicho. ¿Qué quiere decir un aumento del área reflexógena? Que cuando yo percuto por alrededor del tendón y no precisamente al tendón, están, ¿cuánto se llama? Están muy, ¿cómo lo podría decir? Están muy sensibilizadas esa área. Entonces por eso que como que agarra toda esa área si yo lo percuto. ¿Ya? Lo normal es que solamente el reflejo se produzca cuando se percute en un punto específico, pero el área reflexógena, todo el tendón o lo que está alrededor del tendón está hiper excitado, por eso que se produce. Y hay una difusión, una irradiación. También se puede ver lo que es el clonus, que son patrones rítmicos de contracciones de 3 a 7 Hz y que se debe al estiramiento y la descarga de los usos musculares, ¿ya? En un músculo obviamente que está alterado o espástico. Tenemos el reflejo plantar positivo o el signo de Babinski, que es cuando nosotros estimulamos el borde externo del pie, y lo normal debería ser que todos nuestros dedos o los ortejos se vayan hacia la flexión. Pero ¿qué pasa? Que se produce lo contrario, hay una extensión del ortejo mayor y también una extensión de los demás ortejos en forma de abanico. O también se puede encontrar el signo de Chaddock, ¿ya? Bien, tenemos que el signo de Chaddock es una alternativa para ver el reflejo o el signo de Babinski, que se pasa cualquier estímulo, ¿cierto?, por la parte posterior del pie, por la parte externa del talón y por el borde inferior del malleolo externo hacia anterior, y tiene que dar la misma respuesta, ¿ya? Bien, entonces ese es como el signo de Chaddock, para que les quede más claro. Ahora, por definición tenemos que la espasticidad, tenemos que la pérdida es una pérdida de la influencia inhibitoria descendente del origen cortical. Ya, se caracteriza por provocar resistencia al movimiento, es velocidad dependiente, o sea que depende de los cambios de velocidad en comparación a la rigidez. La rigidez se mantiene en todo el arco de movimiento y no es dependiente de la velocidad. O sea que si tú le haces cambios de velocidad a la estructura, no se reproducen en rigidez o en una espasticia, así fuera en este caso, ¿ya? Y la más característica es la muelle de navaja. Tenemos que es predominantemente en músculos antigravitatorios de la extremidad superior, los flexores principalmente, y en la extremidad inferior y los extensores, ¿ya? Por definición, hablando de la literatura o la evidencia que hay de esto, tenemos que la espasticidad es una reorganización plástica del sistema nervioso central en una situación de déficit de control e inhibitorio. Por otro lado, otro autor nos dice que trastornos locomotor que se desarrolla de forma gradual como respuesta a una pérdida parcial o total del control supraespinal
sobre la médula espinal. Se caracteriza por la modificación de los patrones de activación de las unidades motoras que reaccionan ante señales sensoriales y centrales y llevan a contracciones concomitentes, patrones totales y patrones anormales. Y por último, para hacer más completa la definición de espasticidad, tenemos que es la hipertonía piramidal que se manifiesta por el intenso aumento de la resistencia a poco de iniciar el movimiento para luego disminuir abruptamente, y es lo que se denomina hipertonía espástica o muelle de navaja. ¿Ya? O sea que cuando se inicia el movimiento se provoca un aumento de la resistencia y después va disminuyendo abruptamente, o sea, va de más a menos. ¿Ya? Ese es el muelle de navaja, más conocido. Vemos que la espasticidad, obviamente, como ya todos saben, es una alteración de la a nivel piramidal, ¿cierto? Tenemos que las alteraciones neurales se producen o se evidencian en una pérdida del control inhibitorio descendente cortical, ya esto es una lesión a nivel cortical, ganancia del arco reflejo, hay desbalance facilitador inhibidor de las vías descendentes. También puede existir alteraciones de factores mecánicos pasivos o que no son neurales, como por ejemplo se puede manifestar cuando hay espasticidad un acortamiento muscular y una reducción de los sarcómeras y aumento del colágeno. Hay una disminución de las fibras musculares del tipo 2B, hay una rigidez articular pasiva, hay contracturas musculares y alteraciones neurodinámicas. Todo eso lo refleja la espasticidad. Un patrón de hipertonía habitual en pacientes hemipléjicos. Un ejemplo. Por ejemplo, un paciente con hemiplegia, ¿ya?, que tiene hipertonía, va a manifestarse con la cabeza inclinada hacia el lado más afectado y rotada hacia el lado menos afectado. En los miembros superiores. Bueno, tenemos ahora sí, perdón por la interrupción, tenemos que en los miembros superiores se manifiesta en una escápula retraída, con una cintura escapular deprimida, o sea, va a estar en un patrón flexor, hombros aducidos y rotado interno, codo flexionado, pronación de antebrazo, muñeca flexionada con ligera desviación cubital y los dedos en flexión y aducidos. En el miembro inferior hay una rotación de la pelvis hacia atrás y va a haber un ascenso del lado más afectado. Todo esto en un patrón extensor. Cadera extendida, aducida, rotada internamente, rodilla extendida, pie en flexión plantar, ¿ya?, o también se conoce como la extensión, ¿ya?, del tobillo, e invertido de los dedos flexionados y aducidos y ocasionalmente extendidos por este signo de Babinski, ¿ya? Estas son las manifestaciones clínicas de la espasticidad, ¿ya? Tenemos ahora el patrón de hipertonía en pacientes con una lesión de traumatismo encefalocraniano, ¿ya?, o TEC. Un patrón global de extensión, ¿ya? O sea, los pacientes con TEC tienen un patrón global de extensión. Tronco y cuello con hipertonía extensora, miembro superior en extensión o marcada flexión que adosa el miembro al tronco. En los miembros inferiores hay una hipertonía balanceada y que no permite un patrón de triple flexión, ¿ya? Se caracteriza el texto por un patrón global de extensión. Patrón de hipertonía o rigidez de descerebración. Ocurre por lesiones de tronco protuberencial y bajo el núcleo rojo y sobre los núcleos vestibulares. Existe una extensión rígida de los miembros inferiores y superiores. La mandíbula está cerrada y el cuello se retrae. Además de esto, otro signo que podemos encontrar en la lesión de motoneurona superior son las reacciones asociadas, y son movimientos que son de tipo involuntario y que acompaña a estos movimientos voluntarios o a los movimientos automáticos, son como movimientos agregados. Hipertonía y reacciones asociadas. Reacciones asociadas es la respuesta del sistema nervioso central a los estímulos que va a superar el control inhibitorio individual. Movimientos asociados versus las reacciones asociadas. Los movimientos asociados se pueden controlar conscientemente, en cambio la reacción asociada tarda más tiempo y el control no es completo. El tono
postural se normaliza tras finalizar el movimiento en un movimiento asociado, y la reacción asociada, en cambio, dejan un incremento anormal del tono, o sea, no regula el tono. Y en los movimientos asociados acompaña el movimiento específico, y en la reacción asociada es un movimiento más estereotipado, o sea que es más monótono. Ya, acá hay como una experimentación en lesiones del sistema nervioso central. Tenemos la piramidotomía, o sea que se le extrae eso. Tenemos que van a haber conductas motoras gruesas inalteradas, pero hay pérdida de movimiento fraccionado de los dedos. La piradotomía más una sección de los tractos troncoencefálicos se va a reflejar en un déficit de la postura intensamente, caída anterior excedente, ¿ya? Y va a haber una incapacidad de enderezamiento. Estos son como más estudios. Ahí está el nombre del paper para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. Tenemos que todas estas alteraciones, que son signos y síntomas, van a aparecer en las lesiones adquiridas del sistema nervioso central. Su distribución y características van a depender de la estructura anatómica que esté lesionada, y desde el punto de vista etiológico o la causa, las patologías que producen signos de la lesión de primera motoneurona se clasifican como la etiología puede ser por ACV o accidente cerebrovascular, por TEC y por lesión medular, ¿ya? Si lo vemos desde ese punto de vista de la clasificación, ¿ya? Y lo primero que vemos es el accidente cerebrovascular. Este accidente cerebrovascular creo que lo vamos a dejar para otro video, ya que por temas de tiempo me alargué un poquitito en este, pero no dejen de sintonizarnos, ¿cierto?, en YouTube con todos nuestros videos, y a continuación revisaremos este video que es accidente cerebrovascular. Espero que les haya gustado el video anterior. Un abrazo, saludos, adiós.